Hoy en esta edición de Crochet de Pasarela te enseñaré a leer y realizar el gráfico de puntos de este patrón de una colección de Chanel del 2010. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy vamos a trabajar con un patrón de puntos, nada más ni nada menos que de la casa Chanel, tope de gama del lujo y la artesanía, así que estoy muy emocionada por presentar este punto. Y les cuento algo especial de este punto porque se llama punto peruano y es un punto que tiene su origen en el Perú de Latinoamérica y es una fusión entre el crochet europeo que ha llegado a Perú a través de las misiones jesuíticas y los colonizadores, pero está fusionado con sus propias técnicas de tejido porque allí en Perú los autóctonos tenían y tienen aún técnicas de tejidos muy impresionantes y han combinado el crochet con sus propias técnicas y han dado como resultado este punto que es precioso. De hecho, Chanel lo ha adoptado para hacer una colección, así que es impresionante. Les cuento que yo no sabía hacer este punto, tenía que aprenderlo para hacer este video, así que espero que les guste el resultado y aprendamos juntas y juntos a hacerlo en este video. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas a mi mesa de trabajo. Bien, vamos a revelar el patrón de este punto. No se asusten cuando lo vean porque es quizás algo diferente a lo que están acostumbradas a ver, pero vamos a interpretarlo, ¿sí? Vamos a hacer una cadena de 16 puntos, vamos a hacer una primera fila toda de medios puntos y luego vamos a hacer este punto que va, si se fijan, va picado, es como que se saca lazadas en los 5 puntos de base siguientes, cierra con medios puntos, hace 5 lazadas, también los hay de 4, pero este punto de Chanel en particular tiene 5 lazadas, y luego es medios puntos, ¿sí? Es un punto que, como les contaba, lo tuve que aprender a hacer para este video, porque lo había visto, pero nunca lo había hecho, ¿sí? Lo que queda es un relieve precioso, muy bonito, pero hay que practicar un poco. Ya les digo yo que llevo muchos años tejiendo a crochet, pero he tenido que practicar para hacer este video. Bien, les traigo una muestra un poquito avanzada porque en la primera fila se dobla bastante el tejido, entonces para mostrarlo se ve toda una cosa así que no se entiende. Entonces hice un par de filas y ahora vamos a la parte práctica de mostrarles el punto entero. Vamos a hacer de cuenta que esta fila de medios puntos es esta base que tenemos aquí. Vamos a levantar, como trabajamos en altura vareta, en este caso voy a levantar 3 cadenas. Y lo que voy a hacer, atención aquí, es voy a picar en el primer medio punto que tengo y voy a sacar una lazada. En el siguiente pico y voy a sacar una lazada. En el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Y ahora sí que voy a cerrar, cierro, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es meter medios puntos dentro. Voy a meter 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y me queda este rulo así. Ahora vamos al siguiente. Bien, voy a repetir para que lo vean. Tienen que aflojar bien la mano y probar, hagan la muestra, practíquenlo. Yo lo he tenido que practicar bastante porque al principio me quedaba muy apretado y después me quedaba muy flojo. Entonces tienen que regular la tensión. Una vez que tengo el punto aquí cerrado, lo que voy a hacer es pico, ¿sí? No hago lazadas como cuando voy a hacer vareta. Simplemente meto como si fuera a sacar un medio punto. Lo dejo aquí, lo aprieto. 2, 3, 4 y 5. Y aquí sí que saco, mantengo estirado un poco el punto, ¿sí? Cierro y luego en este hueco de aquí voy a hacer 4 medios puntos. No voy a hacer 5 porque ahora ya les voy a mostrar cómo lo hacemos bien. Porque 4 y no 5, porque aquí este del medio se me va a convertir en un punto. ¿De acuerdo? Otra vez, vamos a terminar la muestra. 1, 2, 3, 4 y 5. Saco todo y cierro. Y dejo 4 medios puntos dentro de este rulo, digamos, que se me gira. Y que eso es lo que hace que quede tan bonito y tan vistoso este punto con este relieve. Y aquí voy a terminar la muestra con un punto vareta.
Bien. ¿Lo tienen hasta ahí? Vamos a hacer la vuelta de los medios puntos ahora. Bien, para la siguiente vuelta voy a levantar una cadena y voy a hacer medios puntos, ¿sí? Voy a tejer medios puntos en los 4 medios puntos que hice, digamos, en la cabeza del punto peruano. Tengo 4 y aquí en el medio voy a hacer 1. Y entonces ya equiparo los 5 que tengo abajo y no se me hacen disminuciones no deseadas en el tejido. ¿De acuerdo? 4. Uy, enredado. 4 y este puntito del medio, porque no es un punto que es un estirado, 5. 1, 2, 3 medios puntos, 4 y el espacio entre ellos 5 y este del final 1 más aquí. Y luego aquí sería otra vez repetir lo mismo, levanto las 3 cadenas y voy sacando, ¿sí? Es lazar, perdón, no lazar, es sacar la lazada directamente y cerrarlos juntos. Hay que practicarlo, chicas, porque a mí al principio ya les digo que me quedaban muy sueltos, muy justos, pero una vez que han hecho varias, hagan varias muestritas, miren qué bonito que queda, es realmente precioso, ¿sí? Con esas, y no es un punto que quede muy flojo que se vaya a enganchar, es muy, muy bonito. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que les haya servido y que lo pongan en práctica. Recuerden compartir con gente que esté aprendiendo a tejer, que quiera hacer puntos nuevos. Divulguemos el conocimiento, que es muy importante, que no hay mucha gente que lo divulgue, así que así aprendemos todos y aprendemos cosas que se están perdiendo con el tiempo. Así que, bueno, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otro tutorial de crochet, de pasarela. Hasta la próxima.